Hola a todos, les saluda el doctor Alberto Pérez Fernández, profesor encargado de la materia de microeconomía. El día de hoy vamos a ver el tema de teoría de juegos, exactamente el tema de dilema del prisionero aplicado a las empresas. ¿Por qué es importante este tema? Bueno, generalmente nosotros vemos comportamientos en las personas, comportamientos en las empresas o incluso en los animales que tienen cierto sentido en el aspecto de, en ocasiones, competir entre ellos o en ocasiones unirse para lograr un fin. El objetivo es que los alumnos puedan identificar las diferentes formas en las cuales los grupos sociales se pueden asociar para poder llegar a un fin. En la siguiente imagen podemos ver nosotros a unas aves volando que generalmente forman unas figuras, en este caso como una punta de lanza, y que normalmente nosotros vemos a los animales agrupándose. En este caso, la intención de las aves volar de esta manera, de acuerdo a los estudios que han hecho, es que la primera ave va rompiendo la fricción del viento y permite que las demás aves ahorren un poco de energía y puedan todas en conjunto llegar al destino. Por supuesto, el hecho de que se unan y que se vayan turnando para poder ir rompiendo la fricción del viento y que las otras vayan ahorrando energía, pues les permite tener mayor avance, tener una distancia más larga, alcanzarla por supuesto, y les permite en conjunto llegar a su objetivo. Esto también se puede visualizar en algunos otros elementos, ¿no? Aquí tenemos el caso de un tema que luego aparece en internet, que dice: en una ocasión unos alumnos pues no llegaron a hacer el examen, se fueron de fiesta un día antes y por supuesto pues la resaca quizás o el desvelo les cobró factura y no pudieron llegar al examen del día que tenían programado. Llegan con el profesor y le dicen: maestro, no pudimos llegar a su examen, tuvimos un accidente cuando veníamos los 3 o los 4 compañeros, veníamos en el auto, no pudimos llegar. Así que en algún momento el profesor comprendió y les permitió hacer precisamente un examen en la siguiente fecha que les correspondía a la clase. Sin embargo, el día del examen, la hoja que les pasó el profesor constaba de 4 preguntas. 1, ¿dónde fue el accidente? 2, ¿a qué hora fue el accidente? 3, ¿de qué color era el auto en el que viajaban? Y en 4, ¿hacia qué dirección iban cuando ocurrió el accidente? El profesor les hace la siguiente nota y les indica: si todos contestan igual las preguntas, todos pasan, porque quiere decir que no están mintiendo. Pero si uno de los que están haciendo el examen son diferentes, o si todas las respuestas son diferentes, todos repiten el curso. Aquí se puede mostrar una especie precisamente de cómo los grupos en ocasiones tienen un comportamiento distinto. En este caso, los alumnos se prepararon para hacer el examen, pero no contaban con la jugada que les iba a hacer el profesor. ¿Y cuál era? Precisamente cambiarles las preguntas en un tema que tal vez ellos no se habían puesto de acuerdo y que ellos no sabían exactamente qué contestar. Por supuesto, si los jóvenes habían tenido el accidente, es muy probable que iban a contestar algo muy similar. No podían cambiar el color del auto o la hora o hacia dónde iban exactamente, etcétera. Sin embargo, el hecho a lo que voy es que este tipo de ejercicio o este tipo de ejemplo nos permite identificar parte de lo que es el famoso dilema del prisionero. Y esto tiene que ver precisamente con las características. El dilema del prisionero tiene sus inicios en la teoría de juegos, por supuesto, en lo que viene siendo la teoría de juegos y el comportamiento económico, en 1994, escrito precisamente por John von Neumann y Oscar Morgenstern, que tomaron en cuenta algunos elementos para poder plantear un poco más la teoría de juegos. Sin embargo, ya había otras aplicaciones anteriores. Recordemos que incluso los ejércitos romanos, los ejércitos incluso en México, en lo que era México antes de llegar a los españoles, pues también tenían ciertas estructuras en cuanto a peleas de los grupos sociales que existían, pues buscaban la mejor estrategia para poder ganar hasta cierto punto las luchas, ¿no? Otras aplicaciones que mencionábamos es de Antoine Agustin Cournot, Joseph Louis Bertrand, Francis Edward, que fueron los
Tres que podríamos mencionar que trabajan sobre la parte de el duopolio, aplicado precisamente a empresas duopolistas, considerando por supuesto una determinación de precio, determinación en cantidad o la combinación en precios y cantidades en algún mercado específico. Y bueno, ¿a qué se refiere precisamente? Primero tenemos que considerar la teoría de juegos. La teoría de juegos se considera precisamente como un análisis precisamente de un comportamiento estratégico donde hay dependencia mutua con el otro agente. Se debe tener en cuenta el comportamiento de los otros porque precisamente debemos de identificar cuál va a ser la actividad que va a hacer el contrincante. Al estar en un sector, en un área donde tú sabes que el otro contrincante puede generar algún tipo de acción, pues bueno, el otro contrincante tiene que prepararse a esa acción. Y es precisamente lo que permite llevarnos a lo que es parte de la teoría de juegos. La teoría de juegos es precisamente un cuerpo teórico-matemático que describe las interacciones que establecen dos o más competidores ante una situación de conflicto, en este caso llamémosle juego, ¿no? E intenta predecir cuál es la mejor estrategia posible para cada jugador teniendo en cuenta las acciones que pueden ejecutar los demás. Decíamos, en este caso, cuando tenemos un contrincante podemos determinar qué acción va a hacer. Supongamos el caso de un equipo de voleibol. Si nosotros vemos el equipo de voleibol que está enfrente de nosotros, que es nuestro competidor, va a enfocarse precisamente en la jugada que estamos haciendo. Y es muy probable que identifiquen tal vez hacia dónde hacen los tiros y puedan anticiparse a poder responder a esos tiros, ¿no? De igual manera, las jugadas, normalmente cuando hacen una jugada y saben que puede desviar la pelota hacia otra sección que esperaban, generalmente los jugadores que están al frente junto a la red pues van a intentar alzarse en todas las direcciones posibles, anticipándose precisamente a la jugada que va a hacer el otro jugador. Y eso es quizás parte de la teoría de juegos, el poder establecer bajo una situación cuál puede ser la mejor estrategia posible que yo puedo adoptar en consideración de lo que el otro puede hacer. Sin embargo, en ocasiones no sabemos exactamente lo que va a hacer el otro. Y eso quizás es un problema. Cuando nosotros conocemos lo que está implementando el otro agente, podemos responder, incluso puedes dedicarte a pensar, puedes tomar decisiones de una manera calmada, puedes determinar incluso si es bueno o malo, puedes ver tus costos, puedes ver los beneficios que vas a obtener. Sin embargo, hay ocasiones en las cuales no permite hacer eso y el individuo debe tomar decisiones de manera inmediata, considerando de manera en ese momento solamente la acción o la posibilidad o las características que estás visualizando. Esta teoría normalmente parte de la premisa de que todos los contendientes son seres racionales y que eligen las mejores tácticas afines a sus propios intereses y que buscan obtener una recompensa y, por supuesto, conocen y siguen las reglas del juego preestablecidas. Eso, si nosotros consideramos algún juego, por ejemplo, básquetbol, fútbol, voleibol, etcétera, donde juegan equipos, se entiende que los equipos saben cuáles son las normas, saben cuáles son las reglas que está permitido y que no está permitido. Entonces, con base en lo que no está permitido o lo que está permitido, vamos a tomar la mejor estrategia para precisamente ganarle al otro equipo, ¿no? Y eso es quizás lo que hacen los coaches o lo que hacen todos los agentes, los directores técnicos de los equipos, ¿no? Poder determinar jugadas y poder visualizar lo que está haciendo el otro equipo y hacer cambios en su equipo propio para poder ganar el juego. Y eso tiene que ver con cuestiones, ¿no? Supongamos ahora nosotros los que juegan ajedrez. Es un claro ejemplo precisamente porque está 1-1 y están frente a frente. Y por supuesto el jugador A, al hacer una jugada, al mover una pieza, el jugador B va a estar determinando, va a estar viendo qué pieza está moviendo y se va a intentar adelantar en cuanto a la estrategia que va a aplicar. Es decir, qué jugada va a hacer, qué puedo hacer yo para poder generar el jaque mate. Y eso es parte precisamente de la teoría de juegos, ¿no? Intentar anticiparse a lo que hace el otro
y considerar precisamente las condiciones bajo las que se rige el juego. Esto no solamente tiene que ver con las condiciones básicas de un juego simple, sino también se aplica a las empresas. A la vida diaria de nosotros también se aplica. Generalmente se dice que los participantes pueden ser personas, pueden ser instituciones, empresas, gobiernos o individuos de otras especies. Incluso lo que nosotros conocemos como los animales, en ocasiones podemos ver que tienen ciertas estructuras jerárquicas, y también cuando cazan, cuando viajan o cuando tienen que llegar o generar alguna actividad, también tienen cierta estructura y la cuidan en función de cuál es su mejor estrategia, ¿no? Escoger incluso las mejores áreas para pastar o para cazar, las mejores áreas para cruzar un río o para viajar hacia otro lugar. Cuáles son las mejores estructuras o las mejores áreas también implica también esas condiciones. La recompensa se entiende que es un recurso apreciado, es un elemento que se busca como tal. Puede ser territorio, puede ser una ganancia específica, puede ser alimento, puede ser ganar una pareja, incluso en algunos animales que pueden optar ciertas estructuras de comportamiento, ¿no? También se dice que las estrategias son cualquier acción racional o esfuerzo que se llevará a cabo ante cada adversario para poder obtener la recompensa. ¿Cuál recompensa decíamos? Pues cualquier otra, ¿no? El territorio, el alimento, etcétera. Y se entiende que las reglas del juego son las limitaciones de los jugadores y el contexto en el cual se puede desarrollar la contienda. Existen ciertas normas, características, ciertas condiciones que permiten o que limitan precisamente las condiciones que realizan los agentes que están participando en este elemento. El dilema del prisionero específicamente, que es una parte de lo que estamos viendo, es un modelo de conflictos que ocurren en la sociedad y que refleja un conflicto de intereses individuales y colectivos. Ahí ya viene una condición interesante, ¿no? Hablábamos de que hay equipos o que pueden funcionar en equipos, pero en ocasiones surge precisamente el dilema del prisionero en el enfoque que refleja conflictos de intereses individuales, pero también conflictos de mi equipo, un conflicto colectivo. Y considera, por supuesto, beneficios de colaboración. ¿Para qué? Para maximizar beneficios sin importar el adversario. Claro, siempre y cuando que permita a mi equipo, me permita a mí ganar. Esa es una cuestión interesante, ¿no? Pero bueno, ¿de dónde viene el dilema del prisionero? Generalmente se dice que el dilema del prisionero viene del hecho de que la policía logra obtener o logra capturar a dos sospechosos de haber cometido un delito. Son detenidos y puestos en celdas distintas. Esa es una primera característica. Pero el problema es de que la policía requiere más pruebas para poder condenarlos. Entonces requiere que uno de ellos pueda confesar el delito. Por lo tanto, la policía les plantea de manera separada las siguientes condiciones. Si tu compañero confiesa y tú no lo haces, te vamos a encerrar 10 años a ti, porque él te va a echar la culpa y por ende tú vas a quedar como el único culpable. ¿Ok? Y en ese caso, tu compañero va a quedar libre y va a quedar libre totalmente de toda culpa del delito que cometieron. Si tú lo crees pertinente o crees que sea correcto, pues bueno, no confiesas. Y es ahí donde precisamente le dicen, pero si tú confiesas, por supuesto que tú vas a quedar libre, porque tú estás cooperando, tú nos estás diciendo la verdad, y entonces pues tú vas a poder quedar libre de una manera inmediata, o normalmente en lo que se hace en los procesos administrativos, tú puedes salir porque estás contribuyendo a la ley y poder generar o encontrar al culpable del delito. Es ahí donde precisamente generan un conflicto en las personas, porque ambos les presentan las mismas opciones, pero las dos personas no saben lo que va a hacer el otro. Y eso es quizás un problema o es un dilema, como indica el tema, ¿no? El dilema del prisionero implica precisamente eso. ¿Qué es lo mejor? Hay una tercera opción, que si nadie de los capturados confiesa, pues no hay forma de demostrar el delito. Y entonces los dos pueden salir libres. El problema es que la policía no les va a estar indicando eso, les va a generar cierta presión para que confiesen. E incluso si confiesan los dos, pues los dos van a ser inculpados y los dos van a tener pues cierto tiempo en la cárcel. Porque uno le echó la culpa al jugador, o en este caso al prisionero A, y el prisionero A le echó la culpa al prisionero B. Y por ende los dos van a tener una forma de ser inculpados y por lo tanto los dos van a mantenerse en la cárcel. Aquí surge la pregunta, ¿qué es lo mejor?
Si confieso o no confieso. Por supuesto que si confieso, aparentemente es la mejor opción para mí. ¿Por qué? Pues porque precisamente van a dejar libre de manera inmediata. Si no confieso y el otro tampoco confiesa, podemos salir los dos libres. El problema es que yo no sé lo que va a hacer el otro. Esa es una cuestión interesante, ¿no? Y podemos nosotros ver lo que gana o lo que pierde de acuerdo al hecho de que la persona uno puede confesar o no confesar y la persona 2 puede igual confesar o no confesar. Si los dos no confiesan, por supuesto que salen de manera inmediata libres, entonces pueden tener esa posibilidad. Si uno confiesa y el 2 no confiesa, el uno sale libre y el 2 le dan 10 años, por ejemplo, de cárcel. Sentido contrario, si la persona 1 no confesó y la persona 2 confesó, la persona 2 sale libre y la persona 1 queda con 10 años de cárcel. Y si los dos confiesan y se echan la culpa mutuamente, pues bueno, se van a quedar probablemente 5 o 6 años o tal vez 10 años los dos en la cárcel. Entonces, bien aquí, ¿cuál es la mejor opción? Considera que no sabes lo que va a pasar el otro o lo que va a ser el otro implicado. Esa es quizás una característica del dilema del prisionero. La economía considera que existe una recompensa por la acción que se genera y entonces debemos de pensar si es recompensa individual o es recompensa colectiva. El punto es que no sabemos qué va a ser el otro. De la manera individual, lo mejor es confesar, sale libre de manera inmediata. Pero de manera colectiva, lo mejor es no confesar. Los dos van a tener cierta ganancia. ¿Qué hace el otro elemento? ¿Busca el beneficio individual o busca el beneficio colectivo? Esto es quizás una de las características importantes que hay que visualizar en el dilema del prisionero. En algún momento, las condiciones que nosotros podemos visualizar en los equipos, por ejemplo, pues los equipos van a tener siempre la mejor manera o van a buscar obtener beneficio colectivo final. Anotar un gol, ganar el partido, por supuesto. Los de otros equipos de voleibol y demás, generalmente también anotar un punto, anotar un set, o en básquetbol anotar un punto, la canasta, etc. Y de esa manera, cuando los individuos están trabajando de manera colectiva, pues van a tener esta condición. El punto es saber qué estrategia debemos de aplicar para que ganemos nosotros y podamos tener la recompensa colectiva. El punto es, cuando uno de esos jugadores piensa en su beneficio individual, por ejemplo, un jugador de fútbol que no quiere dar los pases y quiere lucirse, digámoslo así, o piensa que él puede hacer mucho, puede anotar el gol solito y empieza a avanzar por la cancha sin tener que hacer uso de los otros jugadores o sin pasarle la pelota a los otros jugadores y probablemente logre su cometido. Pero quizás al ser el único que lleva la pelota y no da pases, es muy probable que termine quitándole la pelota a los otros, el otro equipo, y pues bueno, por lógica no gane precisamente lo que está esperando. Y esa quizás es una condición, una característica que nosotros podemos visualizar, ¿no? En las condiciones que podemos ver o que estamos generando, tenemos ciertas condiciones para poder generarlas y poder entender el comportamiento de los equipos. Entonces, la forma en la cual se puede estar generando en una estructura, podríamos verlo, ¿no? Vamos a ver los siguientes ejemplos. Un ejemplo precisamente en cuestión deportiva sobre el uso de una estrategia que suponían que era la mejor. Vamos a intentar ver nosotros si esa estrategia que aplicó el equipo de Polonia precisamente en carrera de relevos de 4x400 les funcionó, pensando, ojo, en que ellos iban a cambiar la estrategia comparado con los otros equipos. En ocasiones las estrategias funcionan, en ocasiones no funcionan, pero les permiten precisamente a los equipos intentar adelantarse y poder suponer qué puede ocurrir. Vamos a ver la aplicación precisamente en este ejemplo deportivo, para lo cual vamos a ver el equipo de Polonia que participa en los Juegos Olímpicos, en el cual es una carrera de relevos de 4x400, en el cual participan 2 varones y 2 mujeres. Todos los equipos generan una forma en la cual ponen primero un varón, en medio corren 2 mujeres y el cierre lo realiza un varón. El equipo de Polonia genera una estructura distinta. Genera los 2 varones al principio y en tercer y cuarto lugar cierran las 2 mujeres. Se esperaría que la ventaja que sacan los varones al principio
va a ser por supuesto una de las mejores estrategias y mantiene entonces al equipo en el primer lugar. Sin embargo, pues bueno, vamos a recurrir a la estructura en la cual, pues bueno, se puede hacer uso de algunas teorías sobre pues la diferencia biológica entre hombres y mujeres, que aunque haya sacado una diferencia el equipo polaco por los dos varones al principio, porque corrían más rápido los hombres comparado con las mujeres, al final los varones compensaron esa diferencia. Sin embargo, el equipo polaco al aplicar esa estrategia estaba esperando precisamente que fuera la mejor comparada con los otros competidores y entonces estaba esperando generar por supuesto un mejor lugar o hasta cierto punto una de las medallas que estaban esperando. Sin embargo, no fue precisamente lo que sucedía. Todos sabían cuál va a ser la estructura de los otros equipos. Polonia decide cambiar esperando un resultado distinto. Sin embargo, bueno, vemos que no funcionó perfectamente. Aquí la pregunta es, ¿cuál hubiese sido el resultado si ponían igual que los otros equipos, varón, mujeres y al final el cierre con un varón? Probablemente hubiesen llegado en tercer lugar o en cuarto lugar, no lo sabemos. Al final de cuentas llegó creo que en quinto lugar. Sin embargo, la forma en la cual los equipos utilizan estas estrategias tiene que ver mucho con esto, con lo que es el dilema del prisionero o en este caso, la teoría de juegos. ¿Qué estrategia voy a utilizar? Considerando las estrategias que los otros equipos o que mi competidor está aplicando. La aplicación de la teoría exactamente del dilema del prisionero en un juego ya en la realidad se aplicó precisamente en una de las series de los programas televisivos británicos en el cual se llamaba Golden Balls, en el cual los jugadores acumulaban dinero a lo largo del juego y al finalizar pues se tenían que enfrentar los dos jugadores en el poder determinar si la persona podía robar o podía compartir el premio. Entonces, existía un problema ahí en el aspecto de poder determinar qué es lo que podía hacer el otro. Si el jugador A y el jugador B escogían split, los dos iban a dividir el dinero, y por lo tanto lo compartían 50-50 cada uno, no tenía problema. Sentido contrario, si los dos escogían robar, steal, entonces ambos se quedaban sin ninguna cantidad de dinero. En cambio, si uno de ellos escogía robar y el otro compartía o escogía compartir, el que había seleccionado robar se llevaba todo el dinero que habían acumulado y el que había elegido compartir se quedaba absolutamente sin nada. Ese era uno de los juegos que la televisión británica manejaba o que estuvo en algún tiempo en sus series y por supuesto que daba alguna idea precisamente del cómo se utiliza la teoría exactamente aplicada en un sistema real. Por supuesto, los jugadores tenían que enfrentarse al poder determinar qué podían hacer. Al final en el programa les enfrentaban o les ponían dos bolas doradas a cada uno y tenías que escoger una de ellas. Cada una decía robar, otra decía compartir, y por supuesto los dos tenían que escoger la que determinaban al mismo tiempo que el otro. Y entonces, pues bueno, daba una forma de poder adelantarse o poder decir, bueno, ¿qué va a hacer el otro? ¿No? Y es una característica precisamente de aplicación del dilema del prisionero. ¿Por qué? Porque tenías enfrente al otro jugador, determinas o dices algunas cuestiones, sin embargo, pues no sabes si lo vas a tratar de ayudar o si la otra persona te va a entender. En este caso, los dos jugadores escogen split y por lo tanto comparten. Sin embargo, no se sabía exactamente lo que podía seleccionar el otro. Eso es quizás una de las partes interesantes en el sistema del dilema del prisionero, porque si en algún momento tú conoces lo que va a hacer el otro, pues pueden escoger lo mismo. Sin embargo, al no determinar o al no saber lo que va a hacer el otro, en ocasiones dificulta un poquito este sistema. Sin embargo, el programa de televisión británico lo logró aplicar y, por supuesto, tuvo un gran éxito. ¿Por qué? Porque precisamente tenía cierto aspecto de que no sabía lo que iba a seleccionar el otro. Y eso generaba hasta cierto punto una característica importante en el sistema. Bien, así es como se aplica una parte de la teoría de juegos a las empresas, a lo que son las competencias y, bueno, la parte de la vida diaria, que nosotros también como individuos podemos aplicarla. Bien, pues si les interesó el tema, los invito a que revisen en las redes, por supuesto, en internet, en todas las estructuras,
pues información sobre esta parte que es sumamente interesante. De mi parte es todo, les agradezco su atención y hasta la próxima.